¿Por qué estamos tocando ese tema hoy? Eh, Primero vamos a ir por otros puntos hasta desembocar en ese. Vamos a entrar en el octavo mes del gobierno y ya hay características definidas que podemos empezar a observar de una forma nítida. Eh, una de ellas, por ejemplo, son algunas de las notables variables entre el pensamiento dogmático que hubo al principio del libertarianismo con lo que va sucediendo en la realidad, donde evidentemente hay no solamente control e injerencia del Estado, sino que parece que muchas cosas han quedado para el olvido. Una de ellas, la dolarización, felizmente, diríamos muchos, porque el peso que antes era considerado un excremento, ahora el ministro Luis Caputo dice que hay que secar la plaza de pesos, lo cual va a acentuar la recesión sin duda, pero eso va a fortalecer nuestra moneda, la moneda nacional, para aquellos que somos nacionalistas y que queremos una Argentina fuerte, no deja de ser una buena noticia que se fortalezca el peso. Sí pensamos también, insisto, que debería haber, además de ese plan financiero que tiene sus meandros, ¿no? Como lo de los ríos, además de ese plan financiero, un plan de reactivación. Hay un libro que yo hace poco se los comenté en este programa, pero quiero, a ver si lo podemos tomar así en cámara, traerlo de acá, que se llama Ingenieros del Caos. Este libro, Ingenieros del Caos, lo escribe una persona que se llama Giuliano da Empoli, un escritor italiano, autor de otro libro más que también lo recomiendo y que se llama El Mago del Kremlin. Ahí en El Mago del Kremlin lo podríamos ver personificado a Santiago Caputo y sus distintas andanzas, ¿no? Pero en Ingenieros del Caos, ¿qué es lo que pasa? Nos explica el pensamiento de muchos de los movimientos de la nueva derecha en el mundo a través de las redes y a través de la destrucción sistemática de cualquier persona que se ponga como enemigo. Por eso el tema de hoy. Y en el tema de hoy, ¿qué pasa? Hace pocos días la ministra de Seguridad dijo que el que no piense como el gobierno es un opositor. A su vez, el presidente dice que los opositores, esto me detengo con esta frase, o son brutos o son corruptos, ¿no? Yo no me considero ni bruto ni corrupto y como yo hay un montón de gente muchísimo más inteligente que yo, ¿no? Pero bueno, para el presidente son brutos y corruptos. Cuando el presidente entra en este estado de trance que suele entrar cada tanto y se pone un poquito nervioso, nos hace recordar alguna frase eso de que por qué está nervioso, ¿no? ¿Qué pasa? El Banco Central hace 2 meses que no compra reservas. Además, la semana pasada hubo, justamente con la nueva medida esta que hay, de que el Tesoro se haga cargo de la deuda del Banco Central, más el secar de pesos a la plaza, otra medida retractiva, no retroactiva, retractiva, es lo que va generando también que un nuevo enemigo presidencial, que es el Fondo Monetario Internacional, nada menos, llame la atención. Parecería ser que el ataque al fondo también tiene que ver con la ingeniería del caos, ¿no? En la búsqueda de nuevos enemigos. Pero cuidado ahí, porque nosotros debemos mucho dinero al fondo y ahí hay que reanudar las negociaciones en algún punto. Parecería ser que esos trolls financiados que van a ver con la nueva CIDE también, vuelve otra vez a aparecer esa mancha tenebrosa en la realidad argentina. La CIDE, que ya no existía más, vuelve a existir ahora dividida en 4, y se ha dicho que a los nuevos espías se les puede pagar en bitcoins. ¿Para qué? Para que no queden registrados. Parte de la ingeniería del caos. Otra cuestión que estamos viendo por ahí, dice el ministro Caputo, hay que pagar en pesos para que la gente que tiene dólares
los saque de los dólares bajo el colchón. Estaría interesante tener una encuesta sobre qué es lo que pasa, cuál es la gente que tiene dólar bajo el colchón, porque es como que se dirige únicamente hacia los ricos y los pobres, ¿de dónde sacan? Pregunto yo, ¿no? Eso, y más en un país que hemos dado a conocer hace poco al mundo, que tenemos casi un 51% de pobres y casi un 20% de indigentes. Esa es la realidad argentina actual. Nosotros desde esta columna insistimos que no es mostrar todo negativo, ¿no? Es que tiene que haber un plan de producción y recuperación de la economía nacional y me parece, yo insisto, que no estamos en el camino correcto en ese sentido porque seguimos con las soluciones financieras, pero no hay ni miras de soluciones de reactivación. ¿Qué otra cosa empieza a preocupar con este asunto del pensamiento hegemónico? Esta batalla que se ha desatado en la cima del poder entre el presidente y la vicepresidenta de la nación. También objeto de múltiples trolls porque la vicepresidenta tuvo la feliz idea de decir que Francia es una potencia colonialista. Ahora el presidente tiene que visitar Francia con motivo de la apertura de los Juegos Olímpicos en Francia. Curiosamente también hay un acercamiento hacia el presidente Emmanuel Macron, pero en lo que son las relaciones internacionales hay que recordar que Macron está enfrentado a Giorgia Meloni, que probablemente es una de las principales, o era una de las principales aliadas de Milei a nivel internacional. Otro punto a tener en cuenta. Como otro punto que hay que tener en cuenta, y eso yo insisto, hemos hablado también desde esta columna de la importancia de las relaciones exteriores y las cosas que no se ven venir, ha habido una especie de sismo político en el mundo este fin de semana, porque por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente antes de la convención que consagra a los candidatos, hubo 8 presidentes en la historia de los Estados Unidos que se bajaron de su candidatura. 9 con Biden. Pero Biden, antes de la convención demócrata, decide finalmente dar un paso al costado porque evidentemente está con un deterioro cognitivo serio. ¿Quién aparece ahí en el horizonte? No Michelle Obama, que sería la candidata natural para ser presidenta de los Estados Unidos, sino la vicepresidenta Kamala Harris. Sale Trump de su zona de confort con un ataque furibundo hacia Kamala Harris, pero esta decisión de Biden, cuidado porque puede generar también un nuevo reposicionamiento político a escala mundial. Kamala Harris es una mujer muy prestigiosa, con posiciones muy definidas en determinados temas, estaría en las antípodas ideológicas de Donald Trump, mucho más que Biden incluso, y además tiene 59 años, además es mujer y podría convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos, y además, ¿qué es lo que sucede dentro de la agenda electoral? Es como que ya estaba todo previsto para el triunfo de Trump, a pesar que las elecciones son recién el 5 de noviembre, y con esto el panorama internacional tiene un giro de 180 grados. Es decir que un año movido con muchas novedades, pero refiriéndonos al pensamiento único y la opinión libre. No ha sido patrimonio solo de este gobierno el tema del pensamiento único. Ahora, repetir errores del pasado es doblemente grave, y sobre todo porque yo veo que hay mucha gente que podría estar de acuerdo, yo no lo estoy, pero mucha gente que podría estar de acuerdo con la política económica, sobre todo que lleva adelante el presidente, que también empieza a ser denostada. Es decir, esta es mi verdad y cualquiera que no piense como yo pasa a ser mi enemigo. Un tema. Y el otro tema es que ese nerviosismo que vemos con la exacerbación del pensamiento único, de los trolls y de la destrucción de muchas reputaciones de personas prestigiosas, tiene que ver también con que empezamos a ver que toda esta euforia que se había desatado
supuestamente con la baja de la inflación, porque ahora ya el déficit cero se los debo, entonces, bueno, va generando ese nivel de agresividad, que la agresividad se cura de una sola manera, que es con diálogo, con paciencia y con una tendencia hacia la concordia. Los grandes líderes del mundo lo han hecho. Con eso me despido de la columna de hoy. Muchísimas gracias.